Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para tocar otro tema del Evangelio, otro tema que tiene que ver con las Sagradas Escrituras y otro tema que obviamente tiene que ver con la deidad, con nuestro amado Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Como he comentado en anteriores videos míos, la idea es presentarles citas que se inducen la idea de una Trinidad en las Escrituras. Esto lo he hecho a través de unos cuantos videos que he subido. Y uno de los temas puntuales que me ha quedado por tocar, y creo que es uno de los más amplios en relación a todo lo que vengo presentando en cuanto a la deidad, y cómo aquellos que creen en la Trinidad inducen en los textos bíblicos algo que no existe. Hablé de presentarles el tema de Mateo 28:19, un texto que también se le induce una idea trinitaria. Pero antes de tocar el tema de Mateo, que no va a ser puntualmente en este video, simplemente este es el principio para tocar varios temas que tienen que ver con Mateo 28:19, que se entrelazan con esta idea de Mateo 28:19 y que tenemos que tener en cuenta cuando toquemos realmente el tema. He subido un video que habla puntualmente del bautismo de Cristo, al cual se le induce una Trinidad en ese bautismo, en el cual es puesto bíblicamente lo que manifiesta la Biblia, y obviamente que en la Biblia no manifiesta ninguna Trinidad, simplemente manifiesta a Jesucristo comenzando su ministerio, haciendo del bautismo, ¿sí?, un ejemplo y también una obra en justicia para con su Padre. Y vemos a su Padre manifestándose a través de su Espíritu y oralmente diciendo que Cristo era su Hijo amado. No vemos una idea trinitaria, simplemente se le induce una idea trinitaria al bautismo de Cristo. Pero, como les decía, que antes de tocar el tema de Mateo 28:19, voy a dar una serie de temas que tienen relación directa con este tema, porque, como les decía, es muy amplio. Todos aquellos que se consideran cristianos, y la mayoría de ellos creen en la Trinidad, basamentan su creencia en las Sagradas Escrituras, y la mayoría de estas creencias son interpretativas dentro de los textos que presentan para basamentar su Dios Espíritu Santo. Es por esto que también a lo largo de este tiempo he hecho videos para presentar citas que se le induce la Trinidad, y he podido presentar, conforme a las Escrituras, que no hay ninguna Trinidad en esos textos, sino que se sacan fuera de contexto y las palabras que se utilizan son forzadas para creer esa doctrina. Pero antes de comenzar, voy a hacer un breve comentario sobre algunos textos en relación a Cristo. No voy a hablar en este video puntualmente de Mateo 28:19, pero este es el principio. Pero como principio quería manifestarles, antes de tocar el breve tema que tenía pensado, es un concepto que tenemos que tener claro en relación a cómo comprendemos las Escrituras. Aquellos que se creen, que manifiestan su creencia en la Trinidad, la manifiestan en relación a cómo han sido educados, ¿sí? Muchos dirán que ellos son educados, pero ellos también estudian y entienden que la Trinidad se puede probar con la Biblia. De esto trata siempre, generalmente, mis videos, para que estudien conforme a lo que está escrito y no conforme a lo que las iglesias manifiestan sobre esos textos. Pero no solo me quiero referir a aquellos que creen en la Trinidad, sino también a aquellos que creen en la deidad, como soy yo, ¿no? Muchos nombres han surgido en relación a aquellos que no creen en la Trinidad, y creo que esto es un poco también la obra de Satanás, ¿no? Empezar a hacer definiciones diferentes, ¿no? Unitario y no sé qué otra cosa están presentando, y qué títulos le ponen a esas creencias, más allá que algunos creen que existe un solo Dios, o que Cristo es otra cosa de lo que es. Pero bueno, yo puedo hablar por mí mismo, ¿sí? No puedo hablar por los demás.
Yo creo en la deidad, creo en el Padre y creo en su Hijo Jesucristo. Así como creo también que tanto el Padre como el Hijo tienen un espíritu, ¿sí? No es el mismo espíritu, ¿sí? Son seres independientes, así como el Padre tiene su espíritu, el Hijo tiene su espíritu, y a los dos en la Biblia, en distintas oportunidades, manifiesta su espíritu y su Espíritu Santo. Tanto el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo del Padre se manifestó en la obra, perdón, en la vida de Cristo, así como el Espíritu de su Hijo se manifiesta a lo largo de la vida de todos los seres humanos después de ascender a los cielos con su Padre. Pero les decía que quería hablarles también a aquellos que creen también en la deidad, que no creen en la Trinidad, y plantearles una idea que la digo a título personal porque es algo que a mí me ha sucedido durante mucho tiempo. Cuando nosotros dejamos de creer en la Trinidad y decimos que creemos en la deidad, lo que nos pasa, o lo que me pasa, es que durante mucho tiempo yo seguí estudiando conforme a como la Iglesia me había enseñado la deidad. ¿Y a qué me refiero con esto? La Iglesia concibe, como tiene una idea trinitaria, cuando presenta ideas sobre la deidad, lo que presenta es el Padre como el Dios del antiguo Israel, aunque manifiesta que Cristo obra, ¿sí?, en distintas oportunidades, pero dice que el Dios de Israel es el Padre, y que Cristo se presenta después cuando se humaniza, y define la Trinidad, que cuando Cristo ascendió a los cielos, como es humano, viene el tercer Dios, Espíritu Santo. Esta es la idea trinitaria. Nosotros lo que creemos en la deidad también nos pasó, o me pasó, es que cuando empecé a estudiar seguía pensando como la Iglesia enseñaba para avalar la Trinidad en su concepto de la deidad. O sea, que el Padre había obrado en el antiguo Israel y después Cristo se había manifestado. Aunque Cristo también es conocido como obrando en el antiguo Israel, siempre el Dios de Israel fue el Padre. Y este es el gran error que cometemos. Seguir pensando como la Iglesia nos educó en una deidad, ¿sí?, de un concepto trinitario. Yo no sé si se alcanza a entender mis palabras, espero que así sea. Y que conforme a esto que les estoy diciendo, ustedes puedan abrir sus mentes a poder leer más allá de lo que nos han enseñado. ¿Y cuál es la relación que tenemos que hacer? Y esto tiene relación directa con lo que voy a presentar en posteriores videos sobre no solamente Mateo 28-19, sino sobre todo el espectro de el plan eterno obrado por el Padre y nuestro Salvador Jesucristo. El concepto real, ¿sí?, que se manifiesta en la Biblia es que el Dios de Israel, ¿sí?, era Cristo. Después Cristo tomó nuestra naturaleza. Y después de tomar nuestra naturaleza y vivir la vida que nosotros debemos vivir, dejarnos ejemplo y morir en nuestro lugar, ascendió a los cielos, ¿sí?, y se manifiesta a partir de ese momento a través de su Espíritu. La mayoría, cuando escucha esto que acabo de decir, dirá, bueno, entonces solamente cree en Cristo y no cree en el Padre. Eso bajo ningún punto de vista, porque nosotros no conoceríamos al Padre sino a través del Hijo, ¿sí? Israel, ¿sí?, tenía un solo Dios, ¿sí?, y este Dios al que conocía, ¿sí?, el Nuevo Testamento lo manifiesta, Cristo manifiesta que el Dios del antiguo Israel es su Padre, ¿sí?, pero también Él es el Dios de todo su pueblo a lo largo de toda la historia. Pero quien se manifestó constantemente, tanto en el antiguo Israel como en la humanidad, ¿sí?, como después de ascender a los cielos, es Cristo. Nunca vamos a encontrar una cita que manifieste que Israel creía en un Dios Hijo. Siempre creía en Dios, ¿sí?, en su Padre. Y claramente podemos ver en las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento la idea de que Cristo no solamente, ¿sí?, fue el Hijo del hombre, es el Hijo de Dios, sino también fue nuestro Padre porque con su Padre nos creó. En el Antiguo Testamento también Isaías presenta esta idea, y ahora quiero
esta es la idea, tocarles algunos temas donde se presenta a Cristo obrando como Padre, ¿sí?, del antiguo Israel. Padre tenemos uno solo y está en el cielo, es el Padre de nuestro Salvador Jesucristo. Pero la concepción sobre quién era Dios en el antiguo Israel siempre fue Cristo. Cristo vino y tomó nuestra naturaleza, y Cristo ahora, ¿sí?, obra a través de su Espíritu. ¿Dónde deja esto al Padre? El Padre lo deja donde está siempre, es nuestro Padre Celestial. A través de Cristo, mediante Cristo, se manifestó a lo largo de todo, a través de los patriarcas y los profetas, y sobre toda la historia del pueblo de Israel, ¿sí? En la humanidad de Cristo fue Cristo le fue obediente a su Padre, ¿sí? Fue quien sostuvo a Cristo en su humanidad, fue quien hizo las obras de Cristo en su humanidad. Por eso que Cristo fue enteramente humano, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente a su Padre. Y posterior a su sacrificio, recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso que Cristo sigue ministrando, no solamente en el santuario celestial, sino a través de su Espíritu con nosotros. Y lo hace en el santuario frente a su Padre, ¿sí? Ministra en nuestro favor frente a su Padre. Esta idea sobre la deidad destruye absolutamente una Trinidad. Cuando nosotros entendemos que Cristo era el Dios de Israel en el Viejo Testamento, en Israel, ¿sí?, en el pueblo de Israel, que Cristo se humanizó, ¿sí?, y que Cristo hoy ministra con su Espíritu, entendemos que la Trinidad no tiene lugar alguno. Y esto es lo que tiene que ver con lo que les voy a presentar en posteriores videos sobre Mateo 28. O sea que, para tratar de definir un poco la idea, ¿sí?, aquellos que hemos salido de la Iglesia porque la Iglesia asume, ¿sí?, y tiene una creencia trinitaria que no es conforme a justicia, no es conforme al Evangelio, ¿sí?, y entendimos que no existe un Dios llamado Dios Espíritu Santo, continuamos con nuestra mente pensando en que debemos poner al Padre en cualquier lugar, ¿sí?, para manifestar que existe tanto el Padre como el Hijo. Cuando esta no es nuestra labor es presentar lo que dicen los textos bíblicos y entender, ¿sí?, porque Dios nos debe revelar esto en su palabra. Entonces, esa enseñanza que hemos recibido, ¿sí?, sobre que está el Padre y después viene el Hijo y después sigue el Espíritu, la seguimos teniendo en la mente cuando no entendemos que en el antiguo Israel, ¿sí?, se manifestaba Cristo, siempre Cristo, a través de los profetas, manifestando no solamente como Dios, sino como aquel que iba a venir. Y después en su humanidad y posteriormente, ¿sí?, de ascender a los cielos a su Padre y ministrar, ¿sí?, en el santuario celestial, obra también a través de su Espíritu Santo. Se contraponen estas ideas, ¿sí?, en el sentido de que si uno sigue pensando con esta idea de la deidad de una iglesia trinitaria, nunca vamos a comprender qué es lo que Dios nos quiere decir en relación al plan de salvación. La idea de que Cristo obró de estas tres formas anula la Trinidad. La idea trinitaria, ¿sí?, el concepto de la deidad de aquellos que creen en la Trinidad, es lo que mantiene fijo todavía la idea de que existe una posibilidad de una Trinidad. Si creen que el Padre obró y se manifestó constantemente a lo largo del pueblo de Israel en la antigüedad, y después Cristo se humanizó, por decantación van a creer esta idea trinitaria de que existe la posibilidad de un Dios llamado Espíritu Santo, entendiendo que Cristo, ¿sí?, es el todo de nosotros, tanto de Israel en su humanidad y desde que ascendió a los cielos hasta hoy, no hay posibilidad de una Trinidad. Esta frase se la comenté a un hermano y el hermano todavía está pensando, seguramente, y esto es conforme a justicia, que lo medite, que lo estudie conforme al Evangelio. Yo le dije que el Dios de Israel
era Cristo, y que Cristo, ¿sí?, es el Hijo del Dios de Israel. Parece un trabalengua, pero no es lo mismo decir que nuestro Padre Celestial obró a través de los patriarcas y los profetas, ¿sí?, hasta que envió a su Hijo a humanizarse, que entender que Cristo obró, ¿sí?, a través de los patriarcas y los profetas y todo el pueblo de Israel, hasta que vino, fue enviado, y Él vino por sí mismo a tomar nuestra naturaleza para rescatarnos. La continuidad de Cristo es lo que le da sentido al Evangelio y no permite una Trinidad. Esto es algo que quería comentarles porque es necesario que se estudie lo que les estoy diciendo. No es cuestión de que me crean a mí, sino que vayan al Evangelio y vean a qué se refiere con que Cristo decía: mi Padre y yo somos uno, cuando Israel decía que tenía un solo Dios. Y podemos ver desde la creación esta manifestación de una pluralidad. La pluralidad siempre fue la que manifestó Cristo, Él y su Padre y Él. Por eso digo que el Dios de Israel era Cristo, y no consideraban que era un Dios hijo, sino que era Dios, ¿sí?, así de concreto. Así lo veían a Cristo, como Dios. Y no sabían que era Cristo, lo entendieron así cuando tomó nuestra naturaleza. El Dios de Israel era Cristo, y Cristo, ¿sí?, es el Hijo del Dios de Israel, porque así como Cristo fue el Dios de Israel, Cristo es el Hijo de Dios, de su Padre, y nuestro Padre Celestial, ¿sí?, es también el Dios de Israel. No hay contradicción en lo que les estoy planteando, sino que es una nueva concepción para que se entienda cómo nuestra mente sigue pensando muchas veces de una deidad enseñada por la Trinidad. Tenemos una deidad enseñada por la Trinidad, y este es nuestro gran problema a veces al leer las Escrituras, la cual nos casi obliga mentalmente por haber sido educados sobre la deidad por una iglesia trinitaria. Nosotros tenemos un concepto de la deidad enseñado por una iglesia trinitaria, nos obliga, ¿sí?, a colocar al Padre, ¿sí?, para tratar de fundamentar la inexistencia de una Trinidad, donde el Padre claramente manifestó a su Hijo, ¿sí?, se expresó a través de su Hijo. Y esto quería presentarle unas cuantas citas en relación a esto que les estoy diciendo, ¿sí? Cristo como el Dios de Israel, ¿sí?, y lo dijo esto Cristo, lo manifestó estando aquí en la tierra. Él fue nuestro Padre, ¿sí?, o fue el Padre de Israel a lo largo de toda su historia. Y cuando se humanizó, tomó nuestra naturaleza, se hizo el Hijo del Hombre. Y hoy ministra en nosotros a través de su Espíritu Santo, porque su naturaleza humana está en el santuario celestial. Entonces, quería leerles estas citas, como les decía, que tienen que ver con qué es lo que decía Cristo en relación a sí mismo y a su Padre Celestial. Ahí en Mateo 11:27 dice de la siguiente forma: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estas palabras, cuando las leemos generalmente, las entendemos literalmente, como están escritas, pero muchas veces le damos un sentido cuasi espiritual, porque fuimos enseñados a saber que nuestro Padre Celestial guió a Israel, estuvo con Israel, es el Dios de Israel. No significa que no lo sea, significa que las palabras que dijo Cristo es que nadie lo conoció al Padre sino, ¿sí?, a través de Cristo. ¿Y cuándo conocimos al Padre? Lo conocimos acá, ¿sí?, cuando Él estuvo acá en la tierra. Él vino a manifestar el amor del Padre. Vino a manifestar cuánto nos amó el Padre. Sin Cristo no conoceríamos al Padre. Por eso dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre también.
nosotros que decimos que conocemos a Cristo, ¿sí? Solamente el Padre es quien conoce realmente a su Hijo. Así como su Hijo es el único que conoce al Padre, y es Él el que nos lo revela. Así como en el antiguo Israel, Cristo mismo, hablando a los profetas y los patriarcas, ¿sí? Manifestó la idea de una deidad en plural, no solamente en la creación a través del Pentateuco, en la Torre de Babel, sino también a través de los salmos, de los proverbios, ¿sí? A través de muchos de los profetas. Pero siempre quien manifestó esto fue Cristo. Entonces Cristo manifiesta esto con claridad a nosotros, y nosotros a veces, por nuestra enseñanza, queremos poner al Padre en un lugar donde Cristo claramente dice que Él solamente lo ha manifestado. Y entonces, ¿a quién adoraban los israelitas en la antigüedad? ¿A qué Dios adoraban si solamente Cristo manifiesta al Padre? Obviamente que estaban adorando a Cristo, ¿sí? Este es el Dios de Israel. Vuelvo a decir, no significa que el Padre no sea el Dios de Israel. El Padre es Dios de todos sus hijos, ¿sí? De toda la creación, y en especial sobre aquellos que aman su ley, guardan sus mandamientos y aceptan a su Hijo amado. Otro texto dice de la siguiente forma, Mateo 23, 37 al 39 dice así: Jesús hablando en relación a Jerusalén, ¿sí? Cuando sufrió por Jerusalén sabiendo que lo iban a rechazar, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dijo Cristo, estos son palabras textuales de Cristo, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Claramente Cristo acá en este texto manifiesta que Él fue que siempre a lo largo de la historia de Israel los quiso juntar, los quiso acercar hacia Él, ¿no? Los quiso cubrir, los quiso guardar de todo mal. Así manifestó Cristo su amor para con Israel, el cual lo estaba rechazando y lo iba a crucificar. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cómo se presenta Cristo acá? Obviamente como el Dios de Israel. Continúa diciendo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque obviamente el rechazo iba a culminar con su crucifixión. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en nombre del Señor. Juan 1:18, también hablando en relación a lo que Cristo manifestaba, ¿sí? En relación a quién era Cristo, ¿sí? Más allá de que Cristo era el Hijo de Dios, y vino como el Hijo del Hombre. Juan 5, 37 al 40 dice de la siguiente forma: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Cristo continuó diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quién fue? Cristo manifiesta que nunca oyeron al Padre, ni nunca lo vieron al Padre, pero a lo largo de la historia de Israel, ¿sí? Muchas veces se manifestó Dios a su pueblo, no solamente en el Sinaí, sino a través de los profetas, a través de los patriarcas. Cristo se manifestó, Dios se manifestó a ellos, Cristo se manifestó. Entonces, esta idea que nos presenta Cristo es una idea clara en relación, que tiene relación con lo que dijimos anterior: nadie ha visto al Padre, ¿sí? ¿A quién habían visto Israel? Obviamente que a Cristo. Y lo adoraban como Dios, porque no adoraban un Dios hijo, adoraban a Dios, y Dios se hizo hombre. Y vuelve a decir, ¿no? Que no solamente no habían escuchado su voz ni habían visto su aspecto, el aspecto del Padre, sino que no tenían tampoco
su palabra morando en ellos. No aceptaban lo que su Padre les había enviado, a Cristo. Porque dice, a quien Él envió, vosotros no creéis. Y continúa diciendo y define la situación, dice, ustedes piensan que al leer las Escrituras, piensan que ahí van a encontrar la vida eterna. Y las Escrituras, el Antiguo Testamento, a esas Escrituras se refería, daban testimonio de Cristo, absolutamente de Cristo. Porque el que vino a manifestar al Padre fue Cristo. Santiago, en relación a esta enseñanza de nuestro Salvador, expresó esta idea ahí en Santiago 5, 9 y 10. Dijo, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, dice, que hablaron en nombre del Señor. Los profetas hablaban en nombre de Cristo. Los profetas manifestaban lo que Cristo les decía. El Dios de los profetas, de los patriarcas, era Cristo. Y esto no es en detrimento de nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial lo puso a Cristo como expiación, ¿sí? Como redención. Este es el pacto eterno, este es el plan eterno de redención del hombre. Cuando el hombre pecó, se apartó de Dios, no tenía contacto con Dios. Cristo es ese puente, es la escalera de Jacob. Entonces, al comprender las Escrituras desde otra perspectiva, digo, no viendo al Padre como el Dios del antiguo Israel, digo, no es que no lo sea, sino que Cristo es el Padre del antiguo Israel y lo manifestó durante toda su vida, y lo manifestó no solamente a través de la Biblia, sino, bueno, aquellos que tienen mi fe, a través de los escritos inspirados. Primera de Pedro, ¿sí? 1.10, Pedro dice, Primera de Pedro 1.10 al 12, Pedro manifestó esto en relación a lo que había aprendido de su maestro, lo que su maestro le había enseñado. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Los profetas siempre buscaron la salvación. Y la buscaron para poder enseñarlas a otros, para poder presentarla ante otros. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Claramente Pedro entendía, ¿sí?, quién era el que había obrado en los patriarcas y en los profetas, ¿sí?, y que cuando escudriñaban entendían puntualmente que el Espíritu, dice Pedro, de Cristo moraba en ellos. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, porque Cristo, al ser el Dios de Israel, Cristo mismo manifestó a los profetas, ¿sí?, sus padecimientos cuando viniera en carne, cuando viniera a tomar nuestra naturaleza. Y dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a estos se les reveló, no para sí mismos, dice, continúa Pedro, sino para nosotros, o sea, para ellos, pero también para nosotros en estos postreros días. Sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cristo, ¿sí?, la prédica del Evangelio es por el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el cual he presentado durante todo este tiempo en los videos que he manifestado, quién es el Espíritu Santo que manifestaba a Cristo, ¿sí?, su propio Espíritu. Por eso, queridos hermanos, aquellos que tienen la posibilidad de ver mis videos y saben cuáles son los temas que estoy dando constantemente, muchos, la mayoría son con textos bíblicos, pero también manifestando mi fe adventista, y presentando aquellos escritos que yo considero también inspirados por Dios. No les pido a aquellos que no crean conforme a como yo creo,
Pero también no voy a callar lo que creo, ¿sí? Así como hay muchas personas que creen en distintas personas, tanto humanas, sino como personas que escribieron otros libros, yo no los voy a juzgar por eso. Dios es el que juzga, y Él me va a juzgar conforme a como yo lo adoro en relación a su palabra. Y como no veo contradicción, también manifiesto los escritos de el linaje de White, ¿sí? La cual considero mensajera de Dios. Como adventista, no puedo dejar de manifestar esto. No soy un adventista de la iglesia, por cuanto siempre explico lo mismo. La iglesia adventista modificó sus doctrinas y hoy es trinitaria. Pero yo soy de esos, de aquellos que entendieron que la Trinidad no existía, pero durante mucho tiempo siguió estudiando conforme a cómo la iglesia me había enseñado la deidad. Y yo tenía en mi cabeza una deidad enseñada por una iglesia trinitaria. Y este es el pequeño mensaje que les quería manifestar. Aquellos que quieran van a tener la oportunidad de ver otros videos donde voy a presentar evidencia en cuanto a esto que les estoy manifestando en relación no solamente a Mateo 28, 19, sino a distintos textos, y que vayamos estudiando por qué Cristo dijo lo que dijo, ¿sí? Y con qué autoridad dijo lo que dijo, no solamente en relación a Mateo, vuelvo a decirles, sino a través de su espíritu, ¿sí? Cómo obró a través de su espíritu, cómo obró como Padre, cómo obró como Hijo, ¿sí? Y cómo obra a través de su Espíritu Santo. Así que, queridos hermanos, espero que este video les presente, al menos, los induzca a estudiar el Evangelio desde otro lugar, ¿sí? Aquellos que por ahí han pasado por mi misma situación, de entender las cosas en relación a cómo la iglesia se las había enseñado y todavía por ahí creen que eso ya se lo han sacado de la cabeza, y es muy difícil cuando uno ha sido enseñado quitarse esa enseñanza de la cabeza y no leer las cosas conforme a cómo ha sido enseñado. Pero bueno, hay que orar, hay que pedirle a Dios, que es el único que puede quitarnos esta traba de nuestra mente para que lo podamos ver tal cual es y adorarlo conforme a como Él no solamente se merece, sino Él nos demanda, ¿sí? Como nuestro gran Dios y Salvador. Así que, hermanos, como les digo, espero que les sea de bendición, que los induzca a estudiar y a poder tener un claro concepto con respecto a la deidad. Así que me despido por ahora, espero que se encuentren bien, que Dios los siga educando. Siempre digo esto porque no hay nada mejor para el ser humano que ser educado por Dios. Así que espero que Dios los eduque, que Dios los guarde, que Dios los proteja, y nos veremos, como siempre les digo también, en mi próximo video. Hasta luego y que Dios los bendiga.